Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy tenemos con nosotros a la señora Roxana Barrantes, ella es economista y directora general del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos. Según ahora nos va a contar, un nuevo think tank importante para Sudamérica y vamos a comentar un poco qué es un think tank, cuál es la importancia que tienen estos centros de investigación de opinión, para temas de política con respecto a la vida de un país, sobre todo al tema económico de la vida de un país y cuánto impacta también a la población. En la segunda parte del programa vamos a hablar con el señor César Butrón, él es presidente del Comité Administrador del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, el famoso COES, y vamos a hablar sobre el riesgo que existe o que existiría probablemente en estos próximos días de aumento de tarifas de la energía eléctrica y por otro lado de probables restricciones también en ciertas partes del país con respecto al tema de energía. Y por último vamos a hablar en el tercer bloque con el señor Javier Caviedes, él es funcionario de la División de Atención al Usuario Aduanero de la SUNAT y vamos a hablar, y ojo, atención para todos los exportadores, vamos a hablar sobre el despacho simplificado vía web, el Expo Web, vamos a hablar sobre cómo utilizar el sistema, requisitos y facilidades. Así empezamos el día de hoy, Punto Económico, y antes de la primera entrevista vamos a ver un video que nos han, un informe de Patricia Ulloque y Antonio Almonacid, donde el INEI, el jefe del Instituto Nacional de Estadística, el señor Alejandro Vilche de los Ríos, va a presentar ha presentado los informes técnicos sobre la producción nacional a diciembre del 2012 y la situación del mercado laboral en Lima en el trimestre de noviembre a enero de este año. Así que adelante video. La producción nacional creció 6,29% en el año 2012 en comparación con el año anterior. El INEI explicó que este resultado estuvo asociado al dinamismo de los sectores construcción y comercio, que aumentaron en 15,7% y 6,71% respectivamente en el 2012. La economía peruana crece en el año 2012 en 6,29%, 6,3%. Dos sectores explican más del 33% de este comportamiento: el sector comercio y el sector construcción. En construcción, el crecimiento se logró gracias a la continuidad de obras viales, unidades mineras, centros comerciales y de recreación, así como la edificación de viviendas y departamentos en todo el país. En el sector comercio, lo más destacado fue la compra y venta de vehículos automotores. Ambos sectores explican el 33% de la expansión en la economía del país. En el mes de enero del presente año, cuando los despachos locales de cemento se están incrementando alrededor del 18%. Diciembre sí es un mes estacional que tiene que ver con las fiestas y esto podría estar explicando un poco este comportamiento. En el 2012, el sector restaurantes y hoteles creció en 8,85%, en tanto que transportes y comunicaciones sustentaron su crecimiento de 8,10% en el desenvolvimiento de la actividad de telecomunicaciones. En cuanto a los resultados obtenidos en la encuesta de empleo correspondiente a noviembre de 2012 y enero de 2013, se observa que solo en Lima metropolitana existen 7.024.200 personas que tienen edad para desempeñar una actividad económica. El número de empleos adecuados es de 2.725.800 personas. Se ha incrementado en 3,5% con relación a similar trimestre del año anterior. De los más de 7 millones de limeños en edad para desarrollar una actividad económica, el 68,6%, es decir, 4.820.400 personas, integran la población económicamente activa y el 31,4% equivale a la población inactiva. Y ahora nos acompaña la señora Roxana Barrantes, ella es cabeza del Instituto de Estudios Peruanos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Luis. Buenas noches. Entiendo que también acaban de ser nombrados, uno de los think tanks más importantes a nivel Sudamérica y Centroamérica. Sí, es un reconocimiento importante para la labor del Instituto de Estudios Peruanos. Como estamos a punto de celebrar 50 años de vida institucional, de hecho hace un par de días celebramos los 49 años, con lo cual hemos iniciado todo un proceso de
conocer y reconocer los aportes que se han realizado en el periodo. Hay aportes en historia, en ciencia política. María Rostorovsky es una de nuestras principales investigadoras que ha contribuido tanto con el conocimiento de la historia del Perú. Julio Kotler, Cecilia Blondet, Marcos Cueto, un conjunto de personas. José Matos fue fundador del instituto, de personas que han contribuido, y algunos de ellos siguen contribuyendo, a la creación de conocimiento en el Perú. Que básicamente eso es un think tank, digamos, un tanque de pensamiento, es decir, personas que se reúnen y comienzan a pensar sobre los problemas que les afecta, pues, que nos afectan a todos, y de cierta forma tratan de dar algún viso de solución, alguna propuesta también para que la gente que toma finalmente decisiones, la gente que asume la política pueda de repente tomar, ¿no? Exactamente, la gracia, quiero decir, en el buen sentido de la palabra, de un think tank, es que pueda combinar una creación sólida de conocimiento con metodologías reconocidas, con un reconocimiento de pares, con un reconocimiento internacional de que se está haciendo investigación con métodos sólidos, con una preocupación de que la investigación tenga resultados en recomendaciones de política a partir de problemas concretos. Temas que estamos estudiando ahora y que son críticos. ¿Es realmente la educación superior, por ejemplo, un vehículo para incluir a personas que pertenecen a poblaciones tradicionalmente excluidas, por ejemplo, población indígena? ¿Cuáles son los obstáculos que se enfrenta, aún con maestrías, aún culminando educación superior, para que la inserción de personas de origen indígena puedan insertarse en un mercado laboral y aprovechar las oportunidades que brinda hoy el crecimiento económico? Creo que me has dado perfectamente el pie para hacer el siguiente análisis, y acabamos de ver ahora un informe sobre, digamos, dos cosas: el crecimiento, por un lado, de la economía peruana, basado en sectores como la demanda interna, por ejemplo, y por otro lado, lo que estamos viendo en el mercado de trabajo. Entonces, es importante que comience, digamos, esta discusión con respecto a esto. ¿Por qué? Porque parte de lo que se está viviendo es obviamente un crecimiento económico, se está viviendo un crecimiento del PBI, y entiendo también obviamente un crecimiento del PBI per cápita, que es una de los indicadores, sobre todo el PBI per cápita real, digamos, el crecimiento por persona, por peruano, digamos. En términos reales, descontando la inflación, digamos, es uno de los indicadores bastante importantes a la hora que tú mides, digamos, cómo un país va progresando, se va desarrollando. Y por otro lado, también vemos cómo el mercado de trabajo, en el caso de Lima, no estoy viendo todavía provincia, el informe CELEPE que de Lima, también está mejorando, y han mejorado las remuneraciones de la gente. Y en teoría, ambas cosas van de la mano, pero no tan fuertemente. Y eso es, creo que, evidente también. O sea, crecemos como país y hay más gente que tiene trabajo y mejores remuneraciones. Pero ¿qué es lo que falta para que la gente que no accede a trabajo, no tiene tan buenas remuneraciones, también se integre, se enganche con este crecimiento? Hace falta muchísima capacitación, de hecho, ¿no? Y aquí es bien importante recoger en la formulación de la inquietud el tema de que el ingreso per cápita, el PBI per cápita, es una medida promedio. Sí. Que lo que hace es tomar el dato del PBI, que además ahora ya lo están cuestionando. Es importante ahí al INEI llamarle, tocarle la puerta y decir: por favor, ya revise su tabla insumo-producto para producir cifras más consistentes con la estructura productiva actual, porque el INEI todavía está utilizando la base, la estructura productiva del año 94. Entonces, y ha cambiado mucho el país, en realidad. Ha cambiado muchísimo el país. Hay muchísimos especialistas en este tema de medición de la producción interna que ya están llamando la atención y que están pidiendo que todo esto se revise. Sí. Eso por un lado. El otro tema alrededor del PIB per cápita que tú has mencionado, que me parece muy importante, es que en la actualidad el Perú ya está en el rango de país de ingreso medio, de manera similar que Colombia. Colombia tiene un poquito más alto ese PBI per cápita, con lo cual nos pone nuevos retos. Los países de ingreso, y hay todo un debate, por supuesto, los economistas siempre nos embarcamos en mucho debate. Hay personas que dicen no hay trampa de ingreso medio.
Hay otros que decimos, yo creo que sí hay una trampa. Porque, ¿cuál es la gracia del ingreso medio? El ingreso medio son economías que han crecido rápida y sostenidamente sobre la base de la explotación de una ventaja comparativa, en nuestro caso, recursos naturales. Exacto. ¿No? Si tú quieres pasar a la siguiente fase y sostener el crecimiento y efectivamente que nos llegue a todos, lo que tienes que hacer es pasar más rápidamente a lo que sería una economía del conocimiento. Así es. Una economía que explota valor agregado y aumenta la productividad. Y para eso necesitas, por un lado, cambio institucional, pero por otro lado también mejoras en la capacitación de la mano de obra. Lo que está pasando en el mercado laboral y con las entrevistas que debes tener con gerentes y personas involucradas en el manejo del día a día de las empresas, es que no tienes una escasez. Así es, de personal calificado. Una escasez muy fuerte de personal calificado. El tema técnico, por ejemplo. Tema técnico, se está discutiendo mucho si es que tenemos los técnicos que necesitamos y en el día a día tú te das cuenta, a una institución como nosotros, que somos un organismo no gubernamental que se financia con donaciones, para poder ejecutar los proyectos, generar el conocimiento, también tenemos que contratar, ayudarnos con mucho personal y cada vez es más difícil. Entonces tienes un incremento salarial, que es muy bueno, ¿no? Pero que no te hace atraer a la mano de obra más calificada, necesariamente. Y lo que mucho personal que está disponible y tiene voluntad de trabajar, no tiene las calificaciones porque arrastra el problema de la baja calidad del sistema educativo.